Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Jimena González y soy la coordinadora editorial de EUDEVA, la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Buenas tardes y buenas noches, debería decir en esta ocasión, porque nos acompañan personas que están regidas por un uso horario diferente, donde es ahora de noche. Y bueno, esa es una de las posibilidades que nos da este tipo de reuniones virtuales, ¿no? Poder compartir estos espacios de discusión, de reflexión, con personas que en otro momento hubiera sido impensable que nos acompañaran. En esta ocasión vamos a presentar el derecho a la educación, definiciones normativas y políticas públicas revisadas, un libro que salió recientemente en nuestro catálogo, tanto en versión digital como en versión papel, que está compilado y editado por Guillermo Ruiz. Este sin duda es un tema que bueno, es de mucha actualidad, de mucha pertinencia, y lo hubiera sido incluso si no estuviéramos en este contexto tan particular. Pero estando en este contexto tan particular, lo es aún más. Bueno, antes de dejarlos con los expositores, porque mi intención es solo felicitar a Guillermo por su libro y a sus colaboradores también, darles la bienvenida a los que nos acompañan tanto en la sala de Zoom como siguiendo el video a través de YouTube. Y nada más, la idea es que hablen las personas que están invitadas para hacerlo. Quiero comentarles dos cuestiones. Esta presentación cuenta con la participación de 3 oradores. Luego de ello, si nos acompaña el tiempo, vamos a habilitar las intervenciones, primero en el salón de Zoom, y bueno, las personas que nos siguen por YouTube pueden ir dejando consultas, opiniones en el chat, y luego me van a ser remitidas para que las compartamos. Pero, insisto, siempre y cuando nos acompañe el tiempo. Por otro lado, les quiero avisar que en ocasión de la presentación, el libro se ofrece con un descuento del 20%, tanto en su versión EPUB, o sea, la versión digital, como en papel. Para eso, para acceder al descuento, deben seguir el camino de la compra por internet, o sea, ingresar a la página web, seguir el proceso de compra, y cuando en este proceso se les pide el cupón, deben tipear la palabra educación sin tilde. Lamentablemente los hacemos escribir con error de ortografía, pero el sistema no permite el tipeo de la tilde. Así que la palabra educación para acceder al descuento del 20%. Bueno, entonces ahora les presento al primer orador, que es el doctor Marcelo Alegre, es profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Escuela de Derecho de Nueva York. Y además es el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas Ambrosio Gioja de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Marcelo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación. Disfruté mucho la lectura de este libro, que creo que es un aporte muy importante en un tema crucial para el país, para el derecho. Agradezco al profesor Guillermo Ruiz que me haya invitado a hacer esta presentación. Él lidera un grupo que es muy reconocido en materia educativa, un grupo que es realmente una de las joyitas que tenemos en la facultad y en el Instituto Gioja. Tuve el gusto de participar de una reunión conjunta de nuestros equipos de investigación sobre el tema de la enseñanza religiosa en ocasión de una discusión constitucional que se dio sobre la ley de Salta que establecía la enseñanza religiosa obligatoria, que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema. Y por otra parte, esto es digamos, el resultado tangible de un proyecto PICT, que son proyectos muy importantes, muy competitivos, que también nos hacen sentir muy orgullosos como facultad y como instituto. Además, por supuesto, la impronta del profesor Ruiz está a todo lo largo del libro, es el gran protagonista, pero este es un trabajo en equipo con capítulos escritos por otros investigadores e investigadoras.
cosa que también debe ser reconocida porque no es fácil el trabajo en equipo y no es común en el derecho, que es una actividad que suele ser muy, muy individual en su desarrollo. El profesor Ruiz ha escrito la introducción, el capítulo 1, el 3, el 4 y las conclusiones. El libro está dividido en dos partes, la parte 1, el plano de las normas, la parte 2, el plano de las acciones del Estado argentino, y finalmente el capítulo de conclusiones. El plan del libro es muy claro y muy consistente. Está expuesto en la página 15. Se trata de definir el derecho a la educación para contribuir a desarrollar herramientas conceptuales que eluciden los alcances de ese derecho como concepto, como objeto y como estrategia de políticas públicas. Yo voy a simplemente mencionar algunas cosas que llamaron mi atención. No quiero spoilear el contenido del libro para quienes vayan a leerlo. Simplemente, como dije, señalar algunas cosas que me llamaron la atención para este comentario. En la introducción, el profesor Ruiz lleva adelante un análisis conceptual sobre el derecho a la educación, brindando un marco que a mí me resultó muy interesante, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista teórico. Una afirmación merece ser subrayada en la página 13, cuando el profesor Ruiz dice que la progresividad del sistema requiere de meritocracia y de políticas de compensación y discriminación positiva para fortalecer la posición dentro de la estructura social de los sectores menos favorecidos. A mí me resultó imposible no conectar esto con algo que yo enseño en mis cursos de filosofía del derecho, que es el principio de Rawls, el principio de diferencia de John Rawls y el liberalismo igualitario. Es decir, la idea de que debe darse una prioridad a los sectores más desaventajados, que tenemos que mirar las instituciones desde la perspectiva de los que están peor. Eso define a la idea igualitaria, que tiene tantas interpretaciones disímiles, la define como prioridad. La igualdad reside en este reconocimiento de la prioridad de los que están peor. Eso es lo que define a una posición igualitaria según esta tradición. Y me pareció muy en consonancia con la idea del profesor. En particular, esta idea del principio de diferencia en materia educativa es la que, o es una idea que ayuda a fundamentar algo que ha propuesto un autor, John Roemers, y muchas otras personas, que es la idea de que la igualdad en materia educativa requiere de una inversión mucho mayor, proporcionalmente mucho mayor en las escuelas a donde concurren los sectores desaventajados. En el capítulo 1, sobre el derecho a la educación y sus definiciones, bueno, acá aparece el derecho a la educación como una especie de, si se me permite el término, como un superderecho. A veces en teoría política se habla del derecho de los derechos, que vendría a ser la participación, ¿no? Bueno, uno puede pensar en el derecho a la educación de acuerdo con lo que se expone aquí como un superderecho, porque el derecho a la educación es un derecho civil, es un derecho político, es un derecho social, es un derecho de grupos vinculado con la igualdad social, es un derecho humano, porque es un derecho que se relaciona directamente con la legitimidad de los estados, es decir, la violación del derecho a la educación, como de cualquier otro derecho humano, de alguna manera erosiona la legitimidad de los estados. Y es un derecho fundamental porque como derecho humano ha sido recogido, plasmado como un derecho básico en muchas constituciones. Me interesó mucho en este capítulo cómo el profesor Ruiz distingue el rol de la educación en la cosmovisión protestante y en la cosmovisión católica. Creo que es un análisis muy iluminador.
y la cautela del profesor Ruiz en entender a la educación como un bien público. Quizás esa cautela esté vinculada con lo anterior, que si uno la entiende como un bien público, entonces se entendería que un nivel determinado de educación es suficiente para todos, y en cambio la idea de esta igualdad como prioridad requiere, como dije, una inversión extra en los sectores que más lo necesitan. Ruiz articula las normas de los tratados de derechos humanos referentes a la educación y desarrollos por parte de los comités y los expertos respectivos alrededor de las 4A, digamos, los 4 requerimientos del derecho a la educación. La asequibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad. Y el sistema educativo argentino, en definitiva, va a ser evaluado en el resto del libro de acuerdo con estos 4 requerimientos. Guillermo Ruiz se aprovecha, en el buen sentido, pero a su vez enriquece el trabajo que estimados colegas de la facultad, como Laura Clérico, y en especial Sebastián Cioscioli, han hecho en relación al derecho a la educación, poniéndolo en relación con las ideas de Alexis, los derechos sociales, iluminando de manera muy especial las obligaciones del Estado en esta materia, que en nuestro país estas obligaciones están centradas en la idea de la prestación directa, eso está como en el centro de las obligaciones del Estado. Y es muy importante la distinción que aquí realiza el profesor Ruiz entre escolarización y educación, creo que es crucial esa idea. A veces muchas visiones optimistas del desarrollo tienden a confundir las dos cosas, y por supuesto la escolarización es condición necesaria, pero no suficiente para que haya una buena educación. Por otra parte, también me llamó la atención la idea de el derecho a la educación como un derecho humano, en cuanto implica, según el autor, una visión crítica respecto de las tradiciones. Y aquí el autor adelanta algo que luego va a estar recurrente en el libro, que es su visión escéptica sobre las extensiones de la obligatoriedad educativa que se han dado en nuestro país, o por lo menos de sus efectos. La parte 1, el plano de las normas, se integra con el capítulo 2, que está escrito por un equipo. El primer autor es Gonzalo Álvarez, entre paréntesis, una de las personas que mejor conocen nuestra facultad, Alexis Bugay, Matías Croglia, Florencia Tagliani y Tomás Llaver, y es sobre las regulaciones educativas en el Mercosur. El capítulo 3 es sobre las bases constitucionales y legales argentinas. El capítulo 2, entonces, es una sistematización del caleidoscopio de normas constitucionales y legales de nuestros socios del Mercosur, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela. Solo pequeños comentarios que quisiera hacer sobre este capítulo. La Constitución brasileña resalta por su exuberancia, ¿verdad?, en el reconocimiento de derechos sociales de todo tipo. Y yo recuerdo aquí un relato fantástico, un ejemplo que daba Carlos Nino. Era un ejemplo acerca de esta idea de la exuberancia constitucional, ¿no? Él planteaba que supongamos que todo trazo de civilización se hubiera desaparecido en el continente americano, y que dentro de unos siglos un antropólogo solo encuentra una constitución latinoamericana cualquiera y la Constitución de los Estados Unidos. Y lo que Nino decía, bueno, ese antropólogo, sin conocer otra cosa, diría que América Latina es un poco el paraíso terrenal, donde se disfrutan todos los derechos a la vivienda, a la salud, a la educación. Y solo mirando la Constitución de los Estados Unidos, que no tiene ninguna mención a esos derechos sociales, por lo menos
evidente, ninguna mención evidente, el antropólogo creería que en Estados Unidos, en cambio, todos los derechos son violados o no son respetados, etcétera, etcétera. Simplemente era una butad, si se quiere, para marcar esta inclinación latinoamericana por la exuberancia legislativa, ¿verdad? Uruguay, por su parte, destaca por su firmeza en materia de laicidad. Y me resultó un dato de color interesante esta jerarquía constitucional que tienen los jueces respecto a su derecho a enseñar en las universidades. Yo creo que ese es un tema, por ejemplo, Martin Bomer lo trabaja mucho, que habría que regular, quizás no en el mismo sentido de Uruguay, sino de poner algún límite a las actividades docentes y paradocentes que los jueces llevan a cabo en las facultades. Y Chile, a su vez, remarca por la tensión entre el modelo neoliberal de Pinochet y los cambios que se trataron de imponer en estos 30 años de democracia, ¿no? La política educativa, el marco constitucional de la educación, es uno de los ejes de la discusión constitucional que se encuentra abierta en estos momentos en Chile, ¿verdad? Un dato doloroso para los amantes de la educación pública, como yo, es de todas formas comparar que con ese modelo neoliberal, Chile tiene a la mitad de sus jóvenes en edad universitaria dentro de la universidad, y Argentina no alcanza al 25% en esa materia. Bueno, el capítulo 3, sobre las bases constitucionales y legales argentinas, está a cargo del director de la obra. Es un detallado análisis, digamos, una lectura de las normas sobre derecho a la educación con un prisma de derechos humanos y sus consecuencias en términos de políticas públicas, incluyendo una mirada bastante crítica sobre lo que el autor llama omisiones e imprecisiones de la Ley de Educación de 2006. Incluyendo entre esas críticas una sobre la ausencia de regulación sobre la enseñanza religiosa, y nuevamente la forma en que se amplió la obligatoriedad del nivel secundario. La parte 2, el plano de las acciones del Estado, se integra con el capítulo 4, el derecho a la educación según la cobertura y el rendimiento interno del sistema educativo, también del director de la obra, y el capítulo 5 de Adriana Rack, los diagnósticos psicológicos, la discapacidad y el ejercicio del derecho a la educación en la ciudad de Buenos Aires, y el capítulo 6 de Victoria Río, la escolarización secundaria de adolescentes, jóvenes y de adultos en la provincia de Buenos Aires. Entonces, el capítulo 4 estudia los procesos de expansión y distribución de la escolarización en base a los últimos 3 censos nacionales. Es una muy cuidadosa investigación empírica que debió sortear el desafío de los cambios metodológicos de los distintos censos. El aumento de la escolarización ahí es desglosado en franjas etarias, en niveles de educación y en jurisdicciones. Se destaca la desigualdad entre jurisdicciones, la universalización del nivel primario de educación y el alto nivel de deserción en la secundaria. El capítulo 5 de Adriana Rack combina el enfoque del derecho a la educación con el derecho a la salud. Y de manera muy, muy interesante, analiza regulaciones de la ciudad sobre los diagnósticos de salud en contexto educativo. Su preocupación, a mi juicio muy legítima y muy bien fundamentada, es en los posibles abusos en el uso de la herramienta del diagnóstico, abusos que lleven a deshumanizar a las personas, sea por el riesgo de estigmatización, por encubrir abusos. A veces el diagnóstico encubre o invisibiliza abusos, o cuando se usa para penalizar el desajuste con las demandas del entorno, o el riesgo de reducir la persona a su dolencia. Y sugiere, también con buenos fundamentos, que los diagnósticos se centren menos en enfermedades
y más en problemas. El capítulo 6 de Victoria Río, la escolarización secundaria de adolescentes, jóvenes y de adultos en la provincia de Buenos Aires, procesa y elabora información de manera también muy interesante, escrutando el enorme problema del abandono en la secundaria y de diversas políticas públicas que se han dirigido a lograr que los jóvenes terminen el secundario. Finalmente propone también de manera, yo creo, muy sugerente, muy iluminadora, que debería existir una mayor articulación entre las políticas educativas y las políticas sociales, en particular los programas de empleo y de desarrollo. En las conclusiones el profesor Ruiz resume, sistematiza los distintos hallazgos de la obra, insiste en algunos puntos críticos como la desigualdad educativa que se observa entre las provincias, y la necesidad de adecuar la educación a las necesidades de las personas, perdón por la redundancia, con una cita del premio Nobel Amartya Sen. La teoría de Amartya Sen sobre las capacidades básicas, creo que es muy pertinente, porque ilustra el riesgo de que acciones similares tengan resultados diversos, si uno no toma en cuenta los distintos contextos que rodean al proceso educativo. Es decir, la política educativa debe ser inevitablemente contextual. Me gustó mucho un párrafo, en estos días me resonó con mucha fuerza, está en la página 215, espero encontrarlo pronto. Y me gustó mucho la idea de que la educación como derecho, si realmente se lo considera un derecho, entonces no tendría que tener límites de edad. Tenemos que pensar en la educación como un derecho a que las personas tienen que poder acceder durante toda la vida. Estaba buscando mal la cita, está en la página 250. Ya va. Dice, respecto al derecho a la educación, dice el autor hacia el final de su libro, la responsabilidad indelegable y principal es del Estado, pero otros actores resultan claves para hacer efectivo el ejercicio de ese derecho a la educación. Entre ellos cabe destacar la responsabilidad de los docentes y de sus sindicatos, como parte del conjunto de la sociedad, de llevar adelante sus funciones profesionales, gremiales y políticas de manera funcional y congruente con el respeto a los titulares del derecho a la educación, sobre todo niños, niñas y adolescentes, dado que constituyen grupos vulnerables a los cuales se les debe garantizar su propio desarrollo humano. Muy relevante ese comentario en estos días. Si tuviera que hacer algunas preguntas al equipo, al director, yo elegiría dos. En el libro hay un rol para la educación privada, en tanto este deriva de un desarrollo y un análisis de lo que es el derecho a enseñar, además del derecho a aprender. Pero me gustaría saber, en términos filosóficos, qué papel juega la educación privada, sobre todo la educación primaria privada. Es decir, ¿qué queda de ese ideal de que todos estudiemos en la misma escuela? Y en todo caso, si no se podría pensar en algunas regulaciones, como por ejemplo las que hay en Chile, que prohíben a las escuelas privadas seleccionar estudiantes. Ese sería un primer núcleo de problemas a pensar, la educación privada. Y la otra, quizás yo le pediría al director que amplíe un poquito su escepticismo
la razón de su escepticismo respecto de las extensiones de la obligatoriedad educativa. Y le agregaría, ya que está, que considere una posible futura extensión. O sea, ¿qué opina el equipo, qué opina el director de la idea de ampliar aún más el horizonte de la educación obligatoria? Pensar quizás en que ahora el nuevo horizonte debería apuntar a que todos puedan acceder, o quizás todos deban acceder, a algún tipo de educación universitaria, algo así como el ciclo básico común, que hoy es el primer año de todas las carreras de la Universidad de Buenos Aires, algún tipo de educación más allá de la secundaria. ¿Qué piensa respecto de esta posible extensión de la obligatoriedad y de la que se han dado hasta ahora? Bueno, felicito mucho a la editorial y a los autores y les deseo muchísimo éxito con este libro. Muchísimas gracias, doctor Marcelo Alegre. Bueno, ahora va a continuar la exposición del doctor Luis Miguel Lázaro Lorente, que es catedrático de Teoría e Historia de la Educación en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia. Y además es presidente de la Sociedad Iberoamericana de Educación Comparada. Doctor Lázaro. Muchas gracias, Jimena. Antes que nada, agradecer a UDEVA la invitación que me permite ver a Guillermo, bueno, a todos, pero a Guillermo especialmente, que ya hace muchos meses que no merendamos juntos en Madrid. Bueno, Marcelo ha hecho una exposición exhaustiva del contenido del libro, un libro excelente, que no es fácil siempre aunar aportaciones plurales y que guarde una deseable coherencia al texto y la pertinencia de cada uno de los capítulos, que me parece que está más que ajustada y supongo que Guillermo tiene ahí una mano importante. Puesto que Marcelo ha hablado del contenido del libro de una manera tan amplia, a mí me gustaría simplemente aportar una serie de reflexiones sobre el derecho a la educación desde el punto de vista de la educación como derecho humano. Creo que el derecho a la educación es uno de los derechos más en precario que realmente podemos encontrar. Evidentemente hay otros como la tortura, como el derecho a la vivienda, muchos otros que están vulnerados sistemáticamente. Pero el derecho a la educación es un derecho muy frágil, muy frágil. Y la pandemia que tenemos no ha hecho más que evidenciar cosas que eran perfectamente conocidas. Lo que pasa es que no visibilizadas, que no son exactamente las dos cosas iguales. Es claro que hasta que no se reconoce en el año 48 en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 26, el derecho a la educación como un derecho humano básico, que además es un catalizador de otros muchos derechos, pues no había una obligación moral siquiera de los estados de comprometerse con ese derecho a la educación. Estaba establecida la educación obligatoria, pero bueno, la educación obligatoria era ampliamente incumplida en buena parte de Europa y de América Latina, por supuesto, y especialmente en países como el mío. Entonces, de alguna manera, lo que el artículo 26 vino a hacer fue establecer un compromiso moral de los estados que ratificaron la Declaración Universal con la educación. Y aquí yo introduciría una pequeña reflexión, porque si nosotros leemos el artículo 26, vemos que la obligatoriedad que debe garantizarse por parte de los estados como tal derecho, se vincula a lo que se llama la educación elemental, que podríamos entender que es la primaria y a lo mejor algún curso, un primer ciclo de secundaria. Y no es casual, no es casual. Primero, no es casual que Naciones Unidas, a través de la comisión que presidió Eleanor Roosevelt, acuerde establecer
la educación como un derecho humano, y conviene no perder de vista que se necesitaron más de 2000 y pico votaciones para que toda la declaración fuera realmente consensuada. Es decir, no es fácil. Los documentos internacionales es muy complicado conseguir un consenso básico que permita sacarlo adelante. Y en el caso de la educación, para mí hay claramente dos elementos que nos ayudan a entender por qué se plasma como tal derecho humano. En primer lugar, la fe en la educación, que desde que acaba la Primera Guerra Mundial, hasta que empieza la Segunda, todo el periodo de entreguerras, vinculado a la Liga de Naciones, la Sociedad de Naciones, entre el antecedente de Naciones Unidas, postula como una herramienta fundamental para la comprensión internacional, para la paz, para la educación, para la paz. Ese espíritu de la convicción de que la educación era básico para la convivencia internacional vuelve a aparecer ahí claramente. Pero hay un segundo factor, y es el horror que produce el genocidio y la propia guerra. Las pasiones desatadas, los odios absolutamente irracionales entre las distintas sociedades en liza. Y para muchísima gente, para muchos educadores, pero también para políticos, sociólogos, antropólogos de esa época de entreguerras, era muy importante, y eso es lo que nos ayuda a entender por qué la obligatoriedad solo se ciña a la primaria o a la elemental. Ellos estaban absolutamente convencidos de que cualquier iniciativa orientada a la educación para la paz, para la comprensión internacional, tenía que darse precisamente en ese nivel educativo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que es el nivel educativo al que más personas accedían, de hecho. Secundaria era más elitista y no digamos la educación universitaria. Son dos de las razones que, insisto, me parece que nos ayudan a entender por qué ese derecho se plantea como un derecho humano básico. Pero vuelvo a lo del principio. He empezado por decir que es un derecho muy en precario. Antes de que estallase la pandemia, no podemos olvidar que las últimas cifras del año pasado nos hablaban de 262 millones de niños jóvenes, niñas jóvenes que no tenían acceso a la educación, es decir, estaban desescolarizados. Y, por otro lado, tanto la UNESCO como el propio Banco Mundial llevan unos 5, 6, 7 años hablándonos de lo que llaman la crisis de los aprendizajes. Es decir, no basta con... Es un poco por lo que también en el libro aparece. Es decir, no es una cuestión solo de garantizar el acceso, la obligatoriedad. Estamos hablando de más cosas. Estamos hablando de una educación en equidad, una educación inclusiva, pero una educación de calidad. Que no se trata de calentar la silla todos los días un rato. Y por eso UNESCO habla de algo muy real en muchos países en desarrollo, y es que niños de 11 y 12 años no son capaces de leer de manera comprensiva textos, o son incapaces de hacer operaciones muy sencillas, de suma-resta, después de haber pasado 4 o 5 años en la escuela. Es un dislate absoluto. Desde luego no son ellos los responsables. Es un problema de falta de calidad de las infraestructuras, falta de la calidad en la formación del profesorado. Y todo ese problema, que estaba ya antes de la COVID, pues no ha hecho sino acentuarse de una manera muy dura. Yo he estado buscando los últimos datos que están dando los organismos internacionales, y hace escasamente 8 días UNICEF colgaba en su página web el último informe que han hecho sobre qué ha pasado realmente con la COVID y el intento o los intentos de los gobiernos por paliar esa desescolarización forzosa a través de la educación en remoto o de la teleeducación. Y la realidad es sangrante. Ellos dan sobre 1.043 millones de escolares trabajados en ese análisis, un 31%, 463 millones,
no tienen ningún tipo de acceso a un aprendizaje digitalizado o en remoto. Entonces, no es en absoluto casual si lo miramos regionalmente, qué es lo que pasa. Os daré los datos porque obviamente no los tengo memorizados. En el este y en el sudeste de África, el 98,52% de la población escolar no tiene ningún tipo de acceso a esa educación en remoto. La zona del oeste y central de África es el 91,52%. Oriente Medio y África del Norte, aunque están mejor, el 67,27% no tiene tampoco acceso a ese tipo de recursos de aprendizaje en distancia. En el sudeste asiático un poco mejor, pero es un 60,24%, es decir, más de la mitad. En Europa del Este y Asia Central hablamos de un 51%. El este de Asia y el Pacífico son los que están mejor, desde ese punto de vista, un 24,39%. Y América Latina y el Caribe son los que mejor están, entre comillas, dentro de todo el conjunto regional, que solo un 9,92%, según los datos de UNICEF, no tiene acceso a esa educación. Es decir, de 131 millones exactamente en América Latina, una población escolar de 131 millones, 13 no tiene acceso a ningún tipo de educación. Justamente CEPAL acaba de sacar un informe sobre la conectividad en América Latina y es un dato, pues ya lo digo, también de este mes. Ellos estiman que 32 millones de jóvenes y niños en América Latina, el 46% de la población entre los 5 y los 12 años, no tienen ningún tipo de acceso tampoco a la teleeducación. Estamos hablando de un problema, la pandemia, que ha afectado a más de 188 países en el cierre de escuelas y estamos hablando de 1.500 millones de escolares fuera de las aulas. No es un país, de verdad, no es solo un problema de los países con menores recursos o menos desarrollados económicamente. Otro informe de Common Sense Media, que acaba de salir también este mes de agosto, porque no paran de salir informes y más informes, investigaciones, porque hay muchos científicos sociales que consideran que esto es una ocasión para avanzar en muchos de los problemas que habitualmente estudian. Y este informe, por ejemplo, mostraba que de 51 millones de escolares en Estados Unidos, 15 millones de ellos no tienen acceso a la banda ancha, en casa, en su casa. Se gestionaba normalmente con McDonald's y la biblioteca escolar del centro. Cerrado y con restricciones de movilidad se han quedado out. Pero si queréis es más preocupante todavía en este mismo informe el dato de que 400.000 maestros norteamericanos no tienen acceso a una conexión adecuada para seguir con su actividad docente. Y para terminar con Estados Unidos, 10 millones de escolares no tienen en su casa una tablet o un computer o un teléfono con el que trabajar, o si lo tienen que compartir con sus hermanos, con sus padres, y por supuesto carecen de un espacio en el que poder seguir trabajando con sus profesores. Y un último dato para acabaros con esta situación global de qué ha pasado y cómo ha evidenciado que el derecho a la educación es un derecho muy ilusorio en muchos territorios del mundo y para determinados colectivos. De todos esos datos que yo he dado de UNICEF, si lo vemos globalmente, afecta especialmente a mujeres. Un 52% de mujeres en esa edad escolar no tienen acceso a la educación frente a un 48% de los chicos. Luego hay una enorme diferencia también entre si uno vive en una zona urbana o vive en una zona rural. El porcentaje es claro. En el caso de los chicos y chicas que viven en zonas rurales, el 76% no tiene acceso a esos instrumentos, esas herramientas de aprendizaje a distancia frente a un 24% en las zonas urbanas. Y acabo.
La desigualdad también está relacionada con los quintiles de ingresos, la riqueza de las familias. El 72% de los hogares más pobres, los chicos, las chicas carecen de acceso a esas herramientas o esas posibilidades de aprendizaje a distancia frente a un 28% de los hogares con más ingresos. Es decir, el derecho a la educación, pues después de 48, 50, 72 años, sigue siendo un derecho esquivo, ilusorio y desigualmente repartido, en función del origen social, del género o de la zona del mundo en que aleatoriamente uno ha tenido la suerte o la desgracia de nacer. Responsabilidades que hay detrás de todo este frustrante panorama. Los organismos internacionales no están ejerciendo el liderazgo que deberían ejercer para comprometer con mucha más intensidad a los gobiernos en garantizar ese derecho. Eso por un lado. Pero por otro, lo que es la filantropía, las ONGs, a veces tienen otras prioridades que, por ejemplo, sanitarias, que son perfectamente comprensibles, y dejan en un segundo término garantizar ese derecho a la educación con inversiones, con formación de profesorado, básicamente. El problema que ahora tenemos es que la COVID lo que ha hecho ha sido exacerbar las desigualdades, profundizarlas. Por ejemplo, está perfectamente establecido ya que quien más va a sufrir las consecuencias de esta desescolarización van a ser las niñas. Ya ha pasado en África, por ejemplo, con el ébola. Decenas de miles de niñas no volvieron ya nunca más a la escuela. Sí, el abandono escolar en contextos de pandemia es una constante. Entonces, perfectamente va a ocurrir exactamente lo mismo. Por otro lado, la pandemia ha exacerbado otros problemas como los abusos sexuales a menores en tiempos de confinamiento forzoso, o de niños y niñas, vamos, indistintamente, o el trabajo infantil, que son todos factores que a su vez condicionan el ejercicio real de ese derecho a la educación. Todo el mundo habla ahora mismo de cómo se puede salir de esta con bien en relación con todo el tiempo que se ha dilapidado para los grupos sociales menos favorecidos en relación con su derecho a la educación. Recetas mágicas no hay, porque además, si algo tiene como característico esta situación, es que cambia, no digo de un día para otro, pero de una semana para otra cambia. Y ese cambio no hace más que complicar las decisiones de política educativa. Ahora mismo en Europa estamos enfrascados en el debate sobre el inicio de curso. En distintos países, el conjugar los derechos, por ejemplo, de los padres con el derecho que tiene el Estado a establecer la obligatoriedad. En España, por ejemplo, hay padres que no quieren ya, pero ya ha pasado en el Reino Unido, ha pasado ya hace unas semanas en el Reino Unido y empieza a pasar en Alemania también. Hay padres que no quieren llevar a sus hijos a los centros escolares si no hay una garantía mayor de la que hay en estos momentos en relación con la protección a la salud de sus hijos. Y aquí, por ejemplo, el Ministerio de Educación en España les está recordando a estos padres que no llevar a sus hijos a la escuela es un delito, porque la obligatoriedad es la obligatoriedad. Y conjugar eso va a ser muy complicado, y sobre todo si se instrumentaliza políticamente como se ha hecho en Estados Unidos, que es un caballo de batalla. Tienen las elecciones dentro de 2 meses y es una de las, junto con la violencia, el tema de la reapertura, con la disparidad de estados que
cada uno decide una cosa. Es una batalla, y lo que está en juego es el derecho a la educación. Porque yo coincido con la gente que dice que lo ideal es la presencialidad. Está muy bien esto de los contactos a distancia, pero a mí me gustaría mucho más estar ahí con vosotros, aunque fuese a 1,5 metros, que estar en la distancia. Y nosotros vamos a empezar las clases dentro de un par de semanas en la universidad, y por lo que os decía de los cambios, hace un mes la previsión es que fuera todo presencial. Los profesores allí y la mayoría de los alumnos también. Bueno, con el rebrote que estamos teniendo ya se está replanteando la situación y vamos a ir con suerte a una semipresencialidad si no volvemos a un confinamiento forzoso de nuevo. Es una situación desconcertante y frustrante, y desde el punto de vista del derecho a la educación, que es lo que aborda el libro de Guillermo y sus colegas, pues yo ya estaba en algún otro webinar y me dicen que soy muy pesimista, pero es que la verdad no veo muchos brotes para el optimismo hoy por hoy, que sabemos todos perfectamente que no es solo una cuestión sanitaria, es una cuestión también económica, social, y el manejo de esos vectores de una manera coordinada, razonable, no es nada sencillo, no es nada sencillo. Y lo peor es que no hay que ser un adivino para pensar que los grupos sociales menos favorecidos verán otra vez de nuevo muy complicado un ejercicio a una educación inclusiva de calidad en determinadas regiones del planeta, también en América Latina, en determinadas regiones, sobre todo en las zonas rurales, y para las minorías indígenas o pueblos originarios, como queráis. Siento no poder tener una visión más optimista de la situación. Encantado de seguir charlando con vosotros. Y muchas gracias de nuevo por la invitación, Laura. Bueno, muchas gracias, doctor Lázaro. Bueno, y en última instancia le damos la palabra al autor que ha sido tantas veces mencionado e invocado, incluso se le han formulado algunas inquietudes. Tiene algunos minutos para desarrollarlos, así que ahora quedamos con Guillermo Ruiz, que es profesor de la Universidad de Buenos Aires en las facultades de Derecho y Psicología y es investigador del CONICET. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias a los dos presentadores, a Marcelo Alegre, a Luis Miguel Lázaro Lorente, por la dedicación, por la generosidad intelectual, por las preguntas a las cuales voy a tratar de comentar en un momento, que son preguntas que me hago también, ¿no? Si es importante que se extienda la obligatoriedad, qué pasó con lo común de la escuela pública, que es lo que planteaba Marcelo en este contexto tan desolador como lo describió con tanta rigurosidad Luis Miguel, ¿no? Y gracias, por supuesto, por la compañía en este momento del día de hoy. Agradezco a todo el equipo de autores, a Alexis, Matías, Florencia, Tomás, Victoria, Adrián, y a Gonzalo Álvarez, a quien voy a hacer referencia en un ratito en particular. Y a todo el equipo docente y de investigación de las cátedras de Derecho de la Integración, de Teorías de la Educación y Sistema Educativo Argentino y de Teoría y Política Educacional, que siempre son ámbitos de discusión en relación con la enseñanza, ¿no? Quisiera decir dos cuestiones. Por un lado, el encuadre institucional, en dónde se encuadra este libro, esta obra, y por otro lado, el motivo y el propósito de la obra. En relación con lo primero, el libro, como bien describió Marcelo Alegre al principio, forma parte de un proyecto competitivo, como se dice en España, de los I+D, que Marcelo conoce desde el principio, desde que nos postulamos en el año 2015 a la convocatoria que hace la Agencia Nacional de Investigación de Promoción de la Ciencia y la Tecnología, y tiene sede en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja, que dirige Marcelo Alegre, y extiendo el agradecimiento a todo el equipo del instituto y a Luciana Scotti, la subdirectora del instituto, quienes junto con Marcelo siempre han auspiciado y apoyado toda
la tarea que desarrollamos en estos años de ejecución del proyecto, que fueron varias, ¿no? Y este año en particular con el desarrollo de la educación a distancia a través de plataformas digitales. Y agradezco, por supuesto, a la editorial, a Eudeva, por incluirla en su catálogo. Es un honor para todos los autores estar en el catálogo de Eudeva. Luis Miguel me decía hace unos meses, cuando sabía de la publicación del libro, que le hacía mucha ilusión a Eudeva, porque él recordaba de leer libros de Eudeva años atrás, en las décadas anteriores, cuando era un referente de circulación de libros, y en periodos donde no había internet y donde, bueno, era mucho más difícil acceder al conocimiento académico. Por un lado, desde el punto de vista del encuadre institucional, es una línea de trabajo que desarrollamos cronológicamente con Gonzalo Álvarez desde hace también varias décadas ya, con quien nos conocemos desde la década del 80, cuando se aprobó la Ley Federal de Educación, en el año 1993, en ese contexto tan conflictivo para la educación pública, para la educación universitaria. Coincidimos con Gonzalo, los dos éramos estudiantes, y fue el inicio de un diálogo que sostengo entre el derecho y la pedagogía, y que por eso fruto de ello es la invitación a estos dos destacados colegas, uno proveniente del derecho, otro proveniente de la pedagogía, a analizar y debatir este libro, pero también al derecho a la educación, ¿no? A partir del año 2002, junto con Laura Clérico, Nancy Cardinó, iniciamos de manera más sistemática este trabajo de estudio sobre el derecho, los vínculos, en realidad, los vínculos entre el derecho y la educación, la cuestión de la autonomía universitaria, a lo cual me fue llevando en particular al tema del derecho a la educación, y que es un grupo de trabajo que sigue, que está muy vivo, que produce y que dio lugar a tesis doctorales brillantes en el derecho, derivadas de toda esta línea de indagación que iniciamos con los colegas, a los cuales agradezco enormemente, porque todos son abogados, egresados, doctores en derecho, y siempre han respetado mi saber proveniente de las ciencias de la educación, y siempre me han enseñado, digamos. Acá tengo el trabajo de Laura Clérico, a quien mencionaba recién Marcelo, y cómo a través de ella llegué a analizar precisamente a Ferrajoli o Alexis, a su mentor, a la escuela italiana, a la escuela alemana, sin terminar de comprender, porque es un trabajo en el cual yo creo que es importante seguir estudiando siempre el tema del derecho a la educación. Pero por otro lado, también quisiera mencionar el auspicio que siempre tuvimos en el ámbito institucional de derecho a través de la revista Academia, que dirigen los colegas junto con la doctora Maribel Loff, que fue un espacio donde pudimos, a través de la producción escrita, profundizar el vínculo y las preguntas con la enseñanza del derecho, entre la educación y entre la pedagogía y el derecho como disciplinas. Pero por otro lado, y con eso cierro esta primer encuadre institucional, nuestra línea de trabajo se inscribe en una tradición mucho más antigua que excede a este trabajo en particular, a este grupo que integramos en la Facultad de Derecho de la UBA, y que se vincula con la obra de Héctor Félix Bravo. Tengo una de las publicaciones más antiguas de esta obra, que se llama Bases Constitucionales de la Educación Argentina, tuvo una edición más revisada, posterior a la reforma del 94, y de Norma Paglianiti, a quien me introdujo en estas inquietudes vinculadas, cuando estudiaba Ciencias de Educación, a pensar a la educación, al rol del Estado en la educación, a la definición, al diseño e implementación de políticas públicas en materia educativa, para garantizar a la población el acceso o el ejercicio del derecho a la educación, o bien a veces esas políticas públicas han cercenado el ejercicio del derecho a la educación por parte de la población. Esta línea que iniciaron Héctor Félix Bravo y Norma Paglianiti ha sido, bueno, ampliada, demarcó el campo de la política educacional dentro de las ciencias de la educación en la Argentina, y es desarrollada con mucha erudición por colegas en las universidades de Tandil, de La Plata, de Córdoba, y por nosotros aquí, y por supuesto en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en la de Ciencias Sociales, y por nosotros aquí en Derecho y en Psicología. ¿Cuál es el motivo? Digamos, quisiera decir algo más de Héctor Félix Bravo. Es tan importante su impronta de este libro que traje acá, que la estructura del libro que publicamos ahora mantiene esta división entre el plano de las normas y el plano de la acción, ¿no? Traté de como hacer una especie de
de continuidad, digamos, en la demarcación. Si uno ve el índice del libro, va a encontrar esas dos secciones a las cuales Marcelo Alegre hacía referencia, que devienen de esas categorías de análisis que habían introducido Bravo y que profundizó con también mucha erudición Norma Parienti en su desarrollo conceptual posterior, ¿no? Ahora sí, el segundo tópico, y aquí voy a tratar de responder algunas de las preguntas que planteaba Marcelo Alegre, ¿no? ¿Qué motivó y cuál es el propósito del libro, ¿no? El motivo del libro surge básicamente como me surgen a mí las preguntas de investigación, que son de las clases. Yo cuando pienso los temas de investigación, los pienso a través de preguntas que me hago cuando planifico clases. Tengo la costumbre de semanalmente sentarme a pensar la clase como si fuera una clase nueva, a pesar de que puede ser la clase que di el cuatrimestre pasado, el año pasado, depende del curso. Y es una tarea muy gratificante para mí, pensar la clase y dar la clase. Y en esa tarea es cuando pienso los temas que me generan duda o inquietud o preguntas intelectuales. Y el derecho a la educación surge así como un tema de investigación, un tema que enseñé, que estudié en la carrera, en la formación de grado, de posgrado, que leí mucho y que sé que adquirió mucho respeto, que me inspiró mucho respeto cuanto más en interacción con los colegas del derecho entraba, o sea, con Laura Clérico, con Nancy Cardinó, con Gonzalo Álvarez. Cuanto más hablaba con ellos y estudiaba a lo largo de los años, más respeto me daba intelectualmente pensar al derecho a la educación, y veía muchas omisiones e imprecisiones, que son estas las que dan cuenta de esta vulnerabilidad, ¿no? O sea, tanto como lo planteaba Marcelo Alegre como un superderecho, o bien desde el punto de vista más empírico, la vulnerabilidad que tiene el ejercicio del derecho a la educación, aparecen como inquietudes que dan cuenta de este tema como objeto de estudio. Y aquí no puedo dejar de pensar siempre en la impronta que tiene Francis Cora, quien, bueno, la incluyen en el catálogo de UDEVA. Este es quien fue mi directora de tesis, mi mentora, que está muy presente en mi vida cotidiana e intelectual. Ella siempre plantea que es preferible traducir la leo, ¿no? Lo general en lo concreto, y también admitir que a veces las manifestaciones de lo concreto no encuadran en lo general, dice Francis, ¿no? En el sentido, bueno, a veces vemos una política de un Estado, que es de un gobierno que supuestamente debería ser tal cosa, pero no encuadra en la categoría Estado de bienestar, o a la inversa, ¿no? Y da siempre, cuando nos forma, cuando estudiamos, cuando éramos unos estudiantes de ella, hace más de 20 años atrás, da el ejemplo de la revuelta de Sciompi de 1378 en Florencia, ¿no? Esa revuelta que ella, al analizar las fuentes, se da cuenta de que nadie en esa revuelta en Florencia en 1378 se comporta como debía según las categorías analíticas, ni la pequeña nobleza, ni la burguesía. Y es una forma muy lúcida de tratar de alejarse de la rigidez de las grandes explicaciones científicas. O sea, no ser rígidos, pero sí ser rigurosos. Y eso es lo que me llevó a pensar el motivo de este libro. Cuando uno habla del derecho a la educación, tratemos de pensar en qué estamos, a qué hacemos referencia desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista empírico. Por eso la propuesta del libro es tratar de encararlo tanto desde el desarrollo conceptual como a través del análisis de políticas públicas, ¿no? Y contemplar diferentes dimensiones, ¿no? El plano de las normas, el plano del rendimiento académico, el plano de las acciones del Estado. La norma puede decir, y acá trataré de responder, que la escuela secundaria es obligatoria, o puede pensarse una nueva norma y sostener que la educación universitaria debe tener un ciclo básico obligatorio para toda la población, y que el Estado lo debe garantizar. Pero cuando vemos el rendimiento académico, o el rendimiento interno del sistema, o los datos censales para ver ese rendimiento, vemos lo que sale en los datos, ¿no? Que no toda la gente accede, que depende de donde uno viva, accede a tal cosa, o a 6 años de primaria, o a 7, o accede y no termina, o accede a la escuela secundaria y es expulsado porque el régimen académico no contempla la diversidad. Y a su vez las acciones del Estado, ¿no? Hay que ver, bueno, qué hace el Estado en ese sentido para compensar, para tratar de resolver eso que el mismo Estado, al plantear la obligatoriedad, genera nuevos circuitos de diferenciación, ¿no? Ese es el punto crítico de la obligatoriedad. Lo que quizás aparezca como cierto escepticismo se explica en parte por esta influencia franciscana, en el sentido de Francis Cor, de ver con crítica, con un ojo crítico precisamente, palabras y conjeturas, como lo dice en uno de sus libros más clásicos, Francis Cor.
la escuela pública perdió mucho de lo público, de lo común, esto que se pregunta, ¿no? ¿Cuál es el rol de la educación privada? Eso es algo que en el libro se toca sobre todo al final, ¿no? El tema de la privatización en educación es un tema sumamente estudiado por la bibliografía especializada, también de política educacional, y que da cuenta de que en el mundo, ¿no? Es algo con más o menos aristas, aparece precisamente de manera bastante similar, ¿no? El rol que tenía la escuela pública, el propósito que tenía de garantizar un lugar de encuentro en la población infantil de diferentes grupos sociales, es algo que se ha perdido, ¿no? Y que ha sido ganado, y que ha sido, en nuestro caso, en muchos casos, ejecutado por gobiernos de diferentes orientaciones ideológicas, gobiernos de izquierdas, gobiernos de derecha, han facilitado el desarrollo del sector privado en distintos contextos nacionales. Eso es curioso desde el punto de vista intelectual, por lo evidente que sale, ¿no? Ampliar la escolarización obligatoria es un dilema. Muchos países que tienen amplia cobertura, los países europeos, España es un ejemplo de ello, la educación infantil, como se llama nuestra sala de 5, la educación inicial, no es obligatoria, pero hay una cobertura enorme, digamos. La población infantil asiste a la escuela a los 4, a los 5 años, sin que sea establecido por la ley de educación que sea obligatoria. Eso ocurre en muchos países, y lo mismo con el nivel superior, lo como llaman en los países europeos a la escuela secundaria superior, ¿no? Los años del bachillerato en España, ¿no? Posteriores a la ESO, a la educación secundaria obligatoria, tienen altos niveles de cobertura y no es obligatorio, digamos. La obligatoriedad, no estoy en contra de absoluto en que se amplíe, ni tampoco necesariamente a favor. Lo que se debe garantizar es a la población que tenga acceso al sistema y que pueda ser contenida en el sistema, ¿no? Los trabajos tanto de Adriana Rack como de Victoria Río, que toman dos grupos vulnerables en dos jurisdicciones, dan cuenta precisamente de esa dificultad que tiene la acción del Estado para garantizar el principio de igualdad con grupos vulnerables de distintos tipos. Por eso me parecía bueno contrastarlo, ¿no? Y es tomé nota precisamente del análisis del planteo que hace de la exuberancia legislativa, que nos decía Marcelo Alegre, invocando a Carlos Nino, de la Constitución brasilera, porque precisamente el trabajo tan erudito que han hecho los colegas en el capítulo 2, con Gonzalo Álvarez, con Matías, Florencia, Tomás, Alexis, da cuenta de la diversidad de interpretaciones que tiene el derecho a la educación en el mismo contexto geográfico, cuando hay incluso acuerdos internacionales para un mercado común, ¿no? Aparece ahí en las constituciones diversidades y muchas implicancias para la política pública, ¿no? Tanto el caso de Uruguay es muy claro, que es de avanzada, ¿no? Lo que define la constitución uruguaya, versus al caso chileno, ¿no? Estamos ahí en un país que tuvieron un origen, aparte, histórico muy similar desde el punto de vista de la historia de la educación, sus sistemas escolares, y con definiciones constitucionales muy divergentes, que dieron lugar a políticas educativas muy distintas, ¿no? Hoy por hoy, ahí ya me voy al propósito del libro, creo que tiene mucha centralidad. Jimena González lo decía al principio, es importante ahora por la pandemia, pero también sería importante sin la pandemia el tema del derecho a la educación, por lo que supone, por esta idea de superderecho y por las implicancias que tiene como derecho civil, como derecho humano, como derecho social. Hoy por hoy tiene centralidad y es importante indagar sobre la vigencia de este derecho en el contexto del cierre escolar, ¿no? Es algo que se ha trabajado en los últimos meses y mucho. Bueno, Luis Miguel daba muchos datos muy contemporáneos, muy de este presente, las implicancias que tiene la pérdida de clases presenciales para la población, para los grupos vulnerables, para las mujeres, para las niñas en particular, para los más pobres. Y a su vez eso acompañado el cierre escolar con la imposición abrupta y acelerada de la educación a distancia a través de plataformas digitales, ¿no? Por lo tanto, tiene mucha centralidad indagar los alcances, el contenido, mejor dicho, de este derecho en esta coyuntura tan excepcional. Y tiene importancia porque en estos meses, en los dos hemisferios, en el norte, en el sur, en todas las regiones ricas y pobres,
Lo que se ha puesto en evidencia, como bien señalaba Luis Miguel, es las brechas diversas que se pusieron en relieve por el cierre escolar, ¿no? Brechas sociales, brechas en el acceso a la tecnología, brechas en la conectividad. Uno puede tener el mejor paquete de servicio de internet y tener problemas porque la empresa que lo presta es muy mala. Brechas, a su vez, y más serias, en el uso pedagógico que le puedan dar estudiantes y docentes a las tecnologías educativas, ¿no? Y eso cercena, incluso si estuvieran todos conectados, ¿no? Al ser tan abrupto, al no haber habido tiempo para planificar, es muy difícil que todos estén habituados a hacer una tarea que no estaba pensada que ocurriera, ¿no? Sin desmerecer la importancia que tiene la continuidad pedagógica, ¿no? Que haya habido una fuerte apuesta para continuar, a pesar del cierre escolar, con el contacto con la institución escolar o con la tarea docente, y con la tarea de enseñar, con la tarea de aprender. El estudio y la comprensión de este derecho humano fundamental debería ser, por lo tanto, un faro para formular, para diseñar las políticas públicas en este contexto tan excepcional, creo. Ello sin duda es un tema académico, pero también es una cuestión política. Es una cuestión política que debe ser atendida, que debe ser reivindicada para garantizar la formación de las personas y el pleno desarrollo humano, y para evitar que nuevas formas o nuevos mecanismos de segmentación y desigualdad social se instalen, se naturalicen. Ese es un riesgo que se corre en este presente y que creo que es tan acelerado el problema y tan global que parece imposible resolverlo con el mismo nivel que tiene el problema por la urgencia, ¿no? Por último, me gustaría destacar en esta presentación la importancia que tiene, no diría más para precisamente a invitarlos a leer el libro, ¿no? A pensar estos temas con el prisma que nos da la obra a través de sus diferentes capítulos. Pero por último, me gustaría destacar la importancia que tiene la publicación de un libro, ¿no? Aprovechar esta instancia de presentación de una obra que surge de una tarea de investigar, para reivindicar la centralidad que tiene la obra, la idea de un libro, ¿no? Estamos en una época en la cual se ha perdido en gran medida la costumbre de leer. Ya nadie lee libros enteros. ¿Qué decir de estudiar un libro? Algo que parece que es algo que nos están pidiendo de otra época. Se pierde el hábito de lectura. Uno ve en los colegas que tampoco leen, que leyeron algo alguna vez y no leen menos un libro, digamos. No es de ahora, no es de la pandemia. Esto sin duda lo va a acrecentar porque estamos leyendo en las pantallas, no podemos salir a comprar en algunos países porque hay confinamiento todavía. Tiene varias décadas la proliferación de las fotocopias, los PDFs, los correos electrónicos, han facilitado el acceso a obras parciales, pero han redundado en contra de la obra en su conjunto, ¿no? De cuando uno ve el libro entero y de tener ganas y curiosidad para leer la obra en su conjunto y aprender del libro, ¿no? Y también creo que se explica por el propio desarrollo de la profesión académica, ¿no? Estamos, los que trabajamos en la investigación, en la docencia, en la universidad, estamos como obligados a escribir textos para revistas científicas, indizadas, tienen que ser textos cortos, cada vez más cortos, tienen que ser textos sintéticos, tienen que ser textos que respeten una especie de protocolo, palabra que está ultra de moda ahora, que antes estaba reservada para el ámbito de la diplomacia, hoy por hoy el protocolo tenemos para todos, también para producir textos académicos, que ese protocolo se cristaliza en la sigla IMRD, ¿no? La introducción, métodos, resultados, discusión, que parece que todos los textos para ser científicos tienen que respetar. Sin embargo, sin negar la importancia de la producción de artículos científicos sintéticos, que es muy importante y hace que se acerquen resultados parciales o completos de investigaciones y que invitan a seguir leyendo, creo que, sin embargo, a pesar de que eso es importante, no habría que perder el hábito de pensar al libro como fuente de comprensión de los temas, como fuente de inspiración de las preguntas. Hoy los estudiantes o las plataformas digitales aplicadas a la educación a distancia apelan a muchos recursos, a videos, a entrevistas, a distintos tipos de ejercitaciones, a módulos didácticos,
que van socavando esta idea de leer un libro, ¿no? Un libro entero, un libro de autor, de autores, un libro en torno a un tema que se pone en discusión para ser debatido, como lo hacían 200, 300 años atrás los intelectuales, y discutían y se escribían cartas y debatían sobre eso. Hoy esto se pierde, lamentablemente, o se abandona gradualmente, ¿no? Y creo que también es un riesgo desde el punto de vista de la formación. Pensemos que los estudiantes responden a las preguntas de los exámenes a veces a través de los ejercicios que ven en los módulos, en las plantillas de PowerPoint, digamos, y no responden a la luz de las obras que tienen que estudiar, ¿no? Hace pocas semanas, en agosto, se cumplieron 100 años del nacimiento de Ray Bradbury. Él nació en 1920, murió hace pocos años, en el año 2012. Si bien la ciencia ficción no es un género que a mí me convoque demasiado, no soy muy lector, me pareció bueno traerlo acá para reivindicar al libro precisamente por lo que planteaba. Él decía, a través de su imaginación y de su obra, anticipaba escenarios del futuro, ¿no? Él planteaba como en la novela distópica Fahrenheit 451 de 1953, que le tenía miedo a la televisión, porque decía que la televisión podía deshumanizar a las personas, podía destruir a la cultura. Y de hecho, algunos de los estudiosos de su obra, yo no soy para nada estudioso, leo acá, repito lo que he leído sobre él, incluso decían que anticipó el surgimiento de las redes, porque en algunos casos él veía cómo algunos personajes le preguntaban a esa televisión en la pared cómo proceder, ¿no? Entonces los estudiosos de la obra, ahí estaban, veían un anticipo de las redes sociales contemporáneas. Lo traigo precisamente para reivindicar la importancia que tiene la publicación de un libro en este contexto, un libro que analice un tema, un libro que ponga en debate un tema, que ponga a discusión el tema entre los lectores, que invita a la relectura. Hace unos meses, en una actividad que desarrollamos en el Instituto Gioja, yo traía el planteo que hace Alan Paulson en este libro tan agradable que se llama Trance. Alan Paulson lo traía para vincularlo con la docencia. Él dice, bueno, que no se nace con el deseo de leer, ¿no? Y ahí yo lo vinculaba con la importancia que tiene el rol docente, ¿no? Cómo es clave el rol docente en la promoción, de la lectura, en incitar a leer, por leer y pensando a la lectura como el imperio de lo lineal, según dice Alan Paulson, dice, porque la lectura no admite atajos, la lectura es exclusiva o no es exclusiva, uno lee o no lee, solo la exclusividad permite que la lectura funcione, la lectura habla distintos lenguajes, la lectura es imaginación, la lectura es memoria, es saber, es cálculo, es comprensión, la lectura es conceptualización, la lectura es conocimiento, y ese es uno de los aspectos de la lectura que nos permite ver o evidenciar una de las dimensiones del ejercicio del derecho a la educación, ¿no? Leer un libro permite abstraerse, leer un libro permite formarse, leer un libro proporciona armas y recursos como la curiosidad, como el interés, como la competencia, como la posibilidad de leer el mundo, lo podemos vincular en clave de Paulo Freire, ¿no? Esa posibilidad de una coexistencia entre la vida y la lectura del presente en el cual uno vive. Este libro está dedicado, en el principio ustedes lo van a ver, a 3 personas muy importantes que me contribuyen a mi lectura de la vida, que son May, María José y Juan, pero también lo dedico a los estudiantes, sobre todo a los estudiantes de los profesorados en todo el mundo, ¿no? Porque digo en todo el mundo en el sentido de profesorados de nivel inicial, de educación infantil, de primaria, de secundaria, porque los temas de investigación, como les decía, los pienso a partir de mi tarea de docente, de mi tarea de pensar clases, de dar clases, de pensar los temas de evaluación de aprendizajes, y por ello creo que está muy bien dedicarlo a aquellos que estudian carreras docentes, porque pienso que son esenciales para la formación de las personas, ya que su tarea docente a través de la conversación en el aula, a la cual extrañamos, la conversación en el aula presencial, constituye una forma de encontrar sentidos y de aprender, de favorecer la lectura y de promover el ejercicio del derecho a la educación. Bueno, muchas gracias nuevamente y los invito a leer el libro, a discutirlo y a debatirlo. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Si se pudiera escuchar, ahora están todos aplaudiendo, así que creo que todos están muy, muy satisfechos con el encuentro, tanto los que han leído el libro como los que todavía no han tenido oportunidad. Bueno, hemos tenido unas intervenciones muy, muy nutridas, muy interesantes, variadas dentro de lo específico del libro, así que eso indica que hay distintas maneras de abordarlo, hay distintas reflexiones que el libro invita a hacer, y entonces, bueno, nos damos cuenta en ese sentido de que es un resultado exitoso, independientemente de cómo le vaya después en el mercado, que eso es otro capítulo, pero digamos, algo que permite reflexiones tan distintas y que interesa a tantos, bueno, sin duda es un resultado exitoso y auspicioso para la etapa que sigue en la vida del libro. Bueno, les agradezco mucho a todos su participación y su presencia en esta sala, y también a los que nos están siguiendo por el video. El video lo van a poder ver, bueno, por el canal de YouTube, lo van a poder ver después. Quizá nos tomemos un tiempito para ponerle, digamos, una pantalla, digamos, algo que remita a la presentación. Quizá no está hoy mismo, pero ya pronto lo vamos a poder tener disponible, así que aquellos que no se hayan podido unir hoy, les podemos decir que lo vean en los próximos días, y ahí quedará. Y bueno, como les decía al principio, que ya alguno no se había unido todavía, el libro se puede comprar con descuento a través de la página web. El código del descuento que se los va a pedir en el proceso de compra es educación sin tilde, porque no lo permite el sistema, pero eso les permite acceder ya a un código, a un descuento del 20% en el precio de cualquiera de los dos formatos, tanto el digital como el impreso. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, sigan cuidándose y espero que nos veamos pronto en alguna otra ocasión, alguna otra reunión para celebrar la salida de algún libro. Muchas gracias.